El año pasado mi revolución solar hablaba de crisis y transformación profunda y terminó siendo uno de los años más desafiantes de mi vida. En este video te quiero compartir qué fue lo que viví el año pasado, qué decía mi revolución solar y qué es la revolución solar. Pero antes, para quienes no me conocen, mi nombre es María de los Ángeles y lo que hago es acompañar a, a estas personitas, a estas almas que se acercan a mí, a transitar un camino de conciencia, a transitar un camino de autoconocimiento, a empezar a ver la vida desde otro lugar, desde un lugar más amoroso, desde un lugar más divertido, desde un lugar más responsable. Por supuesto que yo estoy en ese camino día a día y bueno, desde ese lugar también acompaño a que vos también lo puedas hacer. Así que bueno, acá tengo anotaciones que me fui haciendo y primero compartirte que desde lo que yo hago, ¿sí? Como te decía, acompaño desde un camino que fui transitando yo, en donde integro un montón de herramientas, ¿sí? Entre esas, la astrología llegó a mi vida como un mapa de conocimiento de mi propia personalidad, de mis características. Poder entender mi naturaleza astrológica me permitió entender un montón de cosas de mi vida y un montón de cosas de las personas que están en mi vida. Así que siempre utilizo la carta natal o la revolución solar como una herramienta para poder seguir explorando, para poder seguir comprendiendo, conociéndonos, entender por qué experimentamos distintas situaciones y no son las mismas situaciones que vivimos cada una de las personas. Y todo eso lo podemos ver en la carta natal y en la revolución solar. Ahora, ¿qué es la revolución solar? La revolución solar es un mapa energético del año. La revolución solar a mí no me gusta traerla como algo que va a determinar qué es lo que vamos a experimentar y qué es lo que nos va a pasar, sino que es un mapa energético que nos trae información sobre cuáles son las experiencias o cuáles son las áreas de vida que van a estar más tocadas y qué es lo que venimos a experimentar este año. Hay años que son más, que tienen que ver más con lo emocional, hay años que tienen que ver más con la energía del dinero, con la energía del trabajo. Hay años que se nos pide confiar más. Hay años que se nos pide ser más disciplinados. Entonces, bueno, todo esto en la revolución solar lo podemos ver. Estoy acá tomándome un cacaíto, un cacao, así que bueno, mientras tanto voy tomando un poco mientras voy charlando con ustedes. Bueno, entonces, ¿por qué te voy a contar qué me pasó a mí? Porque en este espacio, en este canal, ¿sí? A través de este medio, quiero que me conozcas un poco más. Quiero que puedan ver que a mí también me pasan un montón de cosas y que desde este lugar más humano, en donde a mí también me pasan cosas, puedo acompañarte y puedo transmitirte cómo voy por ahí surfeando todo lo que me va pasando. Y en este caso, la revolución solar, para mí es interesante conocerla cada vez que cumplimos años, porque nos da, como les decía, un panorama de por dónde va a ir el año. ¿Sí? Me pasa a mí un montón de veces que me hago la revolución solar y es como que por momentos o por épocas del año como que me olvido de cuál era mi revolución solar. Y a veces en momentos en donde estoy muy tomada por mis emociones o muy tomada por distintas situaciones que voy viviendo, vuelvo a la revolución solar y digo, claro, cierto que este año tengo que ir más por acá, se me pide ir más por acá. Entonces está bueno tenerlo ahí como un mapa para el año, para poder ir consultando cada vez que lo necesitemos.
la revolución solar no es necesario hacerla o no es ley hacerla cada vez que cumplimos años, o sea, en el momento exacto de cumplir años, o días antes o días después. Las podemos hacer ahí cerquita del cumpleaños, pero si por ejemplo cumplís años dentro de 4, 5, 6 meses y querés hacerte tu revolución solar, también te la podés hacer, porque todavía te quedan meses por delante de recorrido de tu propia revolución solar. Entonces, si te la haces ahí cerquita de tu cumpleaños, está bien. Si te la haces un poco después, también está bien. Eso cada uno lo puede ir haciendo cuando lo sienta. Bien, entonces, te voy a compartir, por supuesto, sin adentrarme en temática muy técnica de astrología, pero sí quiero irte mostrando algunas cosas puntuales que decía mi revolución solar y cosas que me fueron pasando a mí el año pasado y que están totalmente vinculadas a lo que mostraba mi revolución solar. Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar. Algo clave que yo miro en la revolución solar es cuál es el ascendente de ese año. El ascendente es una energía que tengo que integrar, ¿sí? Es una energía que necesito incorporar ese año en particular. Por supuesto que tenemos un ascendente natal, que es una energía que necesitamos incorporar toda nuestra vida. Pero el ascendente de la revolución solar nos habla de cuál es la energía a integrar ese año en particular, y esa energía va a estar tocando un área de nuestra vida específica. Entonces, el año pasado yo tuve ascendente en Escorpio tocando mi casa 6. ¿Qué significa? A Escorpio tiene que ver con una transformación profunda y la casa 6 tiene que ver con nuestras rutinas, con ese trabajo que hacemos en lo cotidiano. Y fíjense qué loco que el año pasado yo me anoté en una mentoría que hacía mucho tiempo que quería hacer, y una de las cosas claves que aprendí en esa mentoría fue a cambiar mi rutina. En esa rutina aprendí a meditar todos los días, aprendí a hacer ejercicio todos los días, aprendí a hacer journaling, que es escribir todos los días. Y todo esto tiene que ver con cambiar nuestro estado emocional. Tanto el meditar como el hacer ejercicio, como el poder escribir, tiene que ver con poder cambiar nuestra bioquímica, cambiar nuestras emociones, ¿sí? Y eso, por supuesto, que nos lleva a tener y a cambiar cosas en nuestra vida. Por supuesto que tuve etapas en donde estuve muy a full con la rutina, después como que caí y dejé de hacerlo. Ahora estoy en un momento de que de nuevo estoy volviendo a incorporar esto de la rutina, este tipo de rutina en mi vida, pero en ese momento puntual mi rutina cambió, ¿sí? Hubo una transformación de mi rutina que me sirvió para volver a estar en mi eje, que me sirvió para conectarme con mi cuerpo, que me sirvió para adentrarme en la meditación, ¿sí? Y que desprendí, gracias a todo eso, este año armé un grupo que se llama El Hábito de Parar, que si no sabes, tiene que ver con encuentros grupales que lo hacemos 2 veces por semana y meditamos media horita, justamente para esas personas que les cuesta hacerse el tiempo para parar. No solo eso de lo que te cuento de la mentoría, sino que fue un año difícil a nivel económico familiarmente, ¿sí? En mi familia yo convivo con mi pareja y mi hijo, y siempre mi pareja fue el sostén económico de esta familia. Él tenía un negocio hacía casi 20 años y bueno,
hacía ya un tiempo que no iba bien, que venía sintiendo no estar más en el negocio, y fue muy difícil todo ese periodo, todo ese proceso. Hubo mucho miedo por lo económico y eso me llevó a mí también a plantearme y a replantearme todo el tema de lo económico, ¿sí? Eh, Hubo un tiempo en el que probé de hacer Uber, les cuento acá así abiertamente y para quienes no saben, hubo un tiempo en el que salí a hacer Uber y eso implicó un cambio en mi rutina. Eh, Toda esta movilización económica también llevó a todo un replanteo mío de lo laboral, de lo que yo venía haciendo, que como saben o que para quienes no saben, yo hago procesos de acompañamiento, pero siempre lo hice desde un lugar como más tranquilo, a mi ritmo, a mi tiempo, con un montón de ideas y un montón de proyectos que por ahí no llevaba adelante. Claro, toda esta movilización me llevó a conectarme con esto desde otro lugar, a, eh, a, a impulsarme a hacerlo, sí desde un lugar tal vez de miedo, pero bueno, hoy en día, gracias a Dios, las cosas cambiaron y mejoraron y está todo mucho más estable y tranquilo. Pero sí, gracias a todo eso, a mí me movilizó para poder eh, repensar qué era lo que yo quería hacer con mi parte laboral. Y no solo eso, sino que el regente del ascendente, que el regente del ascendente de Escorpio es Plutón, a Plutón yo lo tenía el año pasado en la casa 4. La casa 4 es la casa de la familia, ¿sí? Fue un movimiento muy grande a nivel familiar, ¿sí? Y doloroso, porque Plutón y Escorpio nos conecta con el dolor, pero no con el dolor desde un lugar de necesito el año que estoy con Escorpio voy a sufrir, no, sino muchas veces negamos el dolor, muchas veces queremos evadir el dolor y hay momentos de la vida en donde necesitamos conectar con el dolor, aceptarlo, entender que es parte de la vida y darle permiso, ¿sí? El darle permiso es algo que aprendí gracias a un curso de milagros y es algo que vengo practicando, esto del dar permiso. El dar permiso no es resignarnos, el dar permiso es aceptar que estoy atravesando este proceso, sentir, si estoy sintiendo dolor, sentirlo, si estoy sintiendo tristeza, sentirla, permitirme sentir, porque mientras más lo siento y me quedo ahí, más rápido salgo, paradójicamente. Bien, ¿qué más? En paralelo a esto que les cuento, el año pasado tuve a mi sol, yo tengo sol en Piscis, toda la vida voy a tener sol en Piscis, eso no cambia en las revoluciones solares, pero sí lo que cambia en la revolución solar es el lugar, la casa en la que se ubica el sol. Y yo el año pasado el sol lo tuve en la casa 5. La casa 5 es la casa de los hijos, la casa de los proyectos, la casa del disfrute, del placer. Y fue como difícil para mí poder incluir al placer en un año tan doloroso para mí, por todo lo previo que les conté. Sin embargo, tuve que entender que no por estar viviendo un momento difícil no era merecedora de disfrutar. Y la vida es tan maravillosa que justo el año pasado nosotras con mis amigas veníamos planeando un viaje hacía muchos años, un viaje que nunca lográbamos hacerlo.
Y justo el año pasado todas podían, decidieron todas hacerlo y todas dijeron que sí, y la única que dijo que no en un principio fui yo, porque era un momento difícil económicamente para mí, porque me daba mucha culpa hacer un viaje sabiendo que en mi familia no estábamos en un momento de disfrute, de placer, estábamos en un momento difícil y fue muy difícil para mí tomar esa decisión. Pero finalmente decidí irme de viaje con mis amigas, fuimos a Brasil y bueno, y esto tuvo que ver con mi sol en casa 5 que me estaba diciendo, necesitas conectarte también con el placer, con el disfrute, con el sentirte merecedora de disfrutar de la vida, ¿sí? Y también en relación al disfrute, hace 1 año y medio que estoy haciendo biodanza y todo el año pasado que estuve haciendo biodanza también fue un año de mucho disfrute. Biodanza me trajo a mí el disfrute, me trajo el conectar con mi cuerpo nuevamente. El biodanza me trae, tengo sensaciones en biodanza que también tengo en yoga, que también tengo cuando me hacen reflexología, y es un placer que siento en el cuerpo que es muy difícil de explicar si no lo experimentás. Pero biodanza fue otra de las situaciones de la vida que me conectó con el placer y con el disfrute. Y voy con 2 puntitos más y ya cerramos. El tercer punto es, yo el año pasado tuve la luna en Leo en la casa 10. La luna tiene que ver con la necesidad. Bueno, como les decía, la luna en Leo en la casa 10. La luna tiene que ver con lo que necesito, ¿sí? Como resumiéndoles, porque es mucho más amplio. Leo tiene que ver con el mostrarme, mi brillo, mi autenticidad, mi luz. La casa 10 es la casa que tiene que ver con el trabajo, el éxito. Es la casa más visible de nuestra carta. Entonces, de alguna manera, lo que me estaba pidiendo esa luna y lo que necesité el año pasado fue que me vean, que me reconozcan. Por supuesto que esto tiene que ver con algo mucho más profundo mío, que es, me habla de mi propio reconocimiento. Pero fíjense qué loco que el año pasado hice un streaming, me invitaron a hacer un streaming que me dio muchos nervios, pero hice un streaming, o sea, fue la primera vez que tuve una cámara adelante mío que me estaba grabando, aparte de grabarme acá, por supuesto, pero era en diálogo con otra persona. El año pasado hicimos un taller con 2 compañeras mías de biodanza y nos hicieron una nota de televisión de un canal de Roldán. Me empecé a mostrar mucho más en Instagram. Entonces, fíjense qué interesante y qué loco que se me presentaron todas esas posibilidades justamente para activar mi luna en Leo en la casa 10. Y yo siempre digo que nuestra revolución solar nos da un mapa que nosotros obviamente después tenemos la libertad de poder elegir si experimentamos esas situaciones o no, pero la vida nos impulsa y nos ayuda a ir por ahí porque sabe la vida que yendo por ahí es como crecemos, como evolucionamos. Así que bueno, eso con mi luna. Y lo último de mi revolución solar del año pasado tiene que ver con un nodo norte en Piscis, de nuevo en la casa 6. Mi casa 6 el año pasado estuvo muy movida, mis rutinas, mi día a día. ¿Y qué es un nodo norte en Piscis? Un nodo norte en Piscis, 2 cosas para mí fundamentales. La primera es, Piscis tiene que ver con la espiritualidad y la casa 6 tiene que ver con el día a día. Entonces, ¿cómo bajo la espiritualidad
a el día a día, porque es muy fácil y muy lindo ser espiritual, meditar cada tanto, tener todo el conocimiento de la espiritualidad, pero ¿de qué me sirve eso si no lo aplico a mi día a día? ¿Sí? Yo el año pasado necesité bajar a mis situaciones cotidianas todo lo que sabía, todo lo espiritual, todo lo que tiene que ver con lo pisciano, ¿sí? Y por el otro lado, Piscis tiene que ver con el soltar el control, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el sentirnos sostenidos por algo más grande que nosotros. Y con todo lo que viví el año pasado, todo el tiempo tuve que, o elegí conectarme, o intenté conectarme con soltar el control, con el sentirme sostenida, con confiar en que Dios estaba a cada paso acompañándonos, que íbamos a salir de la situación en la que estábamos. O sea, fue un entrenamiento duro, pero maravilloso. Así que bueno, un poquito era compartirte esto para que me conozcas de nuevo un poquito más, para que me conozcas, para que puedas ver para qué te puede servir una revolución solar a vos, para, para que si te gusta mi manera de comunicar, conozcas un poquito más de mí, de mi vida, de mi forma de hablar. En esta plataforma, como les decía, me puedo explayar, puedo hablar un poco más, que tal vez en Instagram no se puede hablar de forma extendida como lo podemos hacer acá. Entonces, bueno, era un poco esto, compartirte sobre mí, sobre mi revolución solar del 2025 y si te sirve, si me querés contar si alguna vez te hiciste una revolución solar, si querés preguntarme algo, déjamelo en los comentarios y te voy a estar contestando con mucho gusto. Así que bueno, muchas gracias por llegar acá, por escucharme y que tengas un hermoso día o una hermosa noche si lo estás escuchando de noche. Un abrazo.